Si estás viendo esto, no pauses el video. Al principio no se nota. Todo parece normal, hasta que sientes que algo te está observando, no viene de afuera, está contigo, aprende rápido. Aprende de ti, de cómo te mueves, de cómo miras, y cuando termina de aprender, empieza a copiarte, no exactamente, hay errores, pequeños, pero suficientes, un reflejo que se mueve antes que tú, una sombra que no te sigue, y esa sensación de que hay alguien justo detrás, no voltees, porque si lo ves, te va a reconocer, y cuando eso pase, ya no va a intentar parecerse a ti, va a reemplazarte. Encontré ese VHS hace unos días, estaba en una caja vieja, de esas donde guardas cosas que ya ni recuerdas. Fotos, papeles, cosas que alguien dejó y nunca volvió por ellas. La caja no era mía, creo que se quedó cuando nos cambiamos de casa. El punto es que ahí estaba. Una cinta, sin etiqueta. Solo tenía algo escrito con plumón, pero estaba tan borrado que no se entendía. No le di importancia. Pensé que sería cualquier cosa. Pero desde que la agarré, se sentía raro. Como si no fuera mía. Como si no debiera tenerla. Aún así, la puse. Y empezó ese video, el que acabas de ver. En el momento no me dio tanto miedo. Se me hizo raro, sí, pero pensé que era algún tipo de grabación vieja o algo editado. El problema fue después. Porque la tele, no se apagó. Se quedó en negro, pero no como cuando se apaga. Era como si siguiera encendida. Mostrando nada. Y ahí fue cuando empezó todo. Al principio pensé que era mi imaginación. Pero empecé a sentir que no estaba solo. No era un susto normal. Era esa sensación incómoda, como cuando sabes que alguien te está viendo, pero no sabes desde dónde. Volteé varias veces. No había nadie. Revisé la casa. Puertas cerradas. Ventanas igual. Todo normal. Pero esa sensación no se fue. Esa noche, fue la primera vez que pasó algo raro. Me desperté como a las 3 de la mañana. Sin razón. Solo abrí los ojos. Y lo primero que noté fue el silencio. No había ruido. Nada. Ni carros, ni perros, ni viento. Nada. Y entonces escuché un paso. Afuera de mi cuarto. Me quedé completamente quieto. Otro paso. Lento. Arrastrado. Como si alguien caminara, pero no supiera cómo hacerlo bien. Sentí el corazón en la garganta. Pensé que alguien se había metido. Pero esos pasos no sonaban normales. No eran firmes. Eran irregulares. Como si algo estuviera aprendiendo a caminar. Y en ese momento me acordé del video. No me moví. No hice ruido. Solo escuché. Los pasos se acercaron, hasta quedarse justo afuera de la puerta. Y se detuvieron. Silencio otra vez. Pero no un silencio vacío. Era un silencio lleno. Como si hubiera algo del otro lado. Esperando. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez segundos, tal vez minutos. Pero de repente algo rozó la puerta. Muy suave. Como si alguien la tocara, sin saber cómo hacerlo. Ahí fue cuando me ganó el miedo. Me levanté, y abrí la puerta de golpe. No había nada. El pasillo estaba vacío. Pero el aire se sentía diferente. Frío. Pesado. Como si alguien hubiera estado ahí, justo antes. Esa fue la primera noche. Pero no fue la última. Los días siguientes, todo empezó a cambiar. Al principio eran cosas pequeñas. Muy pequeñas. Casi como errores. Un vaso que dejaba en la mesa, aparecía en otro lugar. Luces que juraba haber apagado, estaban encendidas. Puertas entreabiertas. Pero lo peor eran los reflejos. La primera vez pensé que estaba cansado. Me estaba lavando las manos. Y por un segundo sentí que mi reflejo se movió antes que yo. Fue mínimo. Casi imperceptible. Pero lo sentí. Me quedé viendo el espejo, tratando de repetir el movimiento. Todo normal. Pero ya no se sentía igual. Días después, volvió a pasar. Esta vez más claro. Giré la cabeza. Y mi reflejo tardó. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Ahí fue cuando entendí que algo estaba mal. Empecé a recordar lo del video. Aprende de ti, empieza a copiarte. Quise convencerme de que era mi mente. Pero ya no podía ignorarlo. Porque la sensación ya no se iba. Era constante.
como si siempre hubiera alguien conmigo, observando, aprendiendo. Una noche, decidí no dormir. Quería estar seguro. Quería ver qué estaba pasando. Apagué todo. Me senté en la sala, esperando. Pasaron horas. Nada. Hasta que sentí algo detrás de mí. No lo escuché, no lo vi, pero lo sentí. Como cuando sabes que alguien está muy cerca, respirando. No volteé. No sé por qué, pero no lo hice. Y entonces escuché mi voz detrás de mí, susurrando, repitiendo algo que yo había dicho antes ese día. Ahí fue cuando supe que no estaba solo, y que ya no era algo externo. Estaba dentro de mi casa, aprendiendo de mí. Esa noche no dormí, ni la siguiente, porque cada vez que cerraba los ojos, sentía que se acercaba más, y los reflejos ya no eran iguales. Había momentos en los que juraba que no era yo, que había algo más ahí, algo que me imitaba. Pero no perfectamente, como si todavía estuviera practicando. Y entonces pasó la peor noche. Me levanté y fui al baño, encendí la luz y me miré al espejo, y ahí estaba yo, pero no era yo. Estaba sonriendo, yo no, y en ese momento el reflejo habló, no con mi voz, con algo más, y dijo: ya casi. La luz se apagó, y cuando volvió, todo estaba normal, pero yo ya sabía, ya no era cuestión de si, era cuestión de cuándo. Porque eso, ya había aprendido suficiente, y ahora, ya no estaba copiando, ahora, estaba esperando, y desde entonces, cada vez que me miro en un espejo, no sé si soy yo, o si ya es él.